Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a una conversa més del Catalunya Plural. Jo sóc el Pere Ortín, el seu director, i avui conversem amb l'escriptor, periodista y cronista peruà, Joseph Zárate. Hola, Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pera. Un placer estar contigo. Joseph, vamos a hablar de una cosa que te ha tenido muy ocupado en el último año y es el río Amazonas. Sí, así es. Cuéntame un poco. Vamos a situar primero tu trabajo. Tu trabajo siempre, de alguna manera, yo como lector tuyo, confluyen algunas piezas diversas siempre que se acaban, desde mi punto de vista de leerte, juntando, ¿no? Extractivismo, comunidades aparentemente apartadas, a veces son indígenas, a veces pertenecen, en el caso urbano, a comunidades que no cuentan o no son contadas, y también elementos que tienen que ver con el conflicto ecológico, con el petróleo, con la contaminación, con el cambio climático. ¿Qué te lleva a escoger el Amazonas? ¿Es el Amazonas que te dice, Joseph, tienes que contarme? ¿Es tu historia familiar? Cuéntanos un poco los detalles que dentro de ese marco de trabajo que como lector veo, te llevan al Amazonas. Sí. Bueno, yo creo que son varios factores que confluyen a la vez, ¿no? Y creo que el principal de ellos tiene que ver con mi origen familiar, porque yo crecí en una familia, en un seno familiar de raíces amazónicas. Mi abuela era una mujer que nació en una comunidad amazónica a mediados del siglo XX, una comunidad Cucama-Cucamiria, como seguramente la gente sabe, en la Amazonía, ¿verdad? Existen muchos pueblos indígenas. Uno de ellos son los Cucama-Cucamiria, un pueblo amazónico indígena de Río Grande, ¿no? Y mi abuela nació en ese pueblo, pero migró cuando era muy jovencita a Lima, en la ciudad, a la capital del Perú. Entonces, digamos, yo crecí en su casa, comí la comida que ella preparaba, siempre vinculada a la selva, a las plantas. Entonces, yo creo que ahí empezó un poco mi conexión con la selva, ¿no? Yo estoy convencido que todas las personas resonamos de algún modo con una geografía específica, de acuerdo a su procedencia, su origen social, su origen cultural. Hay personas que resuenan pues, con el mar, otras con las montañas, otras con los desiertos o con las ciudades. En mi caso, por mi abuela, yo resoné siempre con la Amazonía, entonces yo creo que ha sido un poco algo natural y orgánico que cuando yo me vuelvo adulto y me comienzo a estudiar periodismo, comienzo a darme cuenta que tengo cierta habilidad para contar historias a través de la palabra escrita, es que yo me arrojo a contar ese territorio, ¿no? Y eso lo vengo haciendo ya durante casi 20 años, ¿no? ¿Hay, Joseph, una preparación específica, no sé si de carácter intelectual, mental, es evidente que en tu caso además personal, para acercarse a algo tan imponente como es el río Amazonas? ¿O no? Lo que pasa es que yo siento que a lo largo de estos años, como te contaba, yo he venido escribiendo crónicas sobre el territorio amazónico y al menos en mi país no es algo muy usual que haya, digamos, una práctica de aplicar digamos, el periodismo narrativo para contar el territorio rural, ¿no? Ahí se ha contado siempre desde la antropología, desde la sociología, la etnografía, siempre desde un punto de vista exterior, digamos, ¿no? Como si el otro fuera un objeto de estudio meramente, ¿no? Entonces, en mi caso, de repente al principio, no de una manera tan consciente, me di cuenta, oye, mi familia viene de aquí, yo tengo una relación muy personal, muy cercana con estas realidades, voy a contar esto, ¿no? Tratar de acercarme lo más que podía a esas realidades, a esas personas que viven en esos territorios. Y obviamente lo que inmediatamente encuentras, ¿verdad?, es una relación conflictiva con ciertas ideas de lo que es el progreso o qué cosa es el desarrollo. Hay una tensión muy grande entre la defensa de la tierra, ¿verdad?, de lo que ellos consideran su hogar, el bosque, el río, las plantas, ¿verdad?, el territorio, la tierra, y por otro lado, ciertas ideas que tienen los gobernantes, los políticos, los empresarios sobre qué cosa es la naturaleza. Ya no es simplemente un hogar para un grupo de seres humanos, sino es un commodity, es un lugar donde vas a extraer recursos para poder llenar las arcas nacionales, digamos, ¿no? Entonces, esa tensión
es la que naturalmente encuentras cuando te acercas a esa realidad. Y como periodista, obviamente nosotros siempre, como periodista, o el concepto que hay de periodismo siempre es como cuestionar el poder. Es algo con lo que estoy de acuerdo. Y yo lo que hice fue poner al servicio de ese análisis, de esa interpretación, mis herramientas como cronista, ¿no? Eh, ¿No te parece que de alguna manera a veces también en ese tipo de narrativas donde aparece el conflicto entre progreso, desarrollo y destrucción de la naturaleza o del río, de lo que sea, siempre hay como una sensación de contexto, de que te atrapa ese contexto? ¿Cómo consigues escapar narrativamente tú a eso para no caer en las trampas de buenos, malos, del conflicto, del progreso, del desarrollo? ¿Qué has hecho durante este viaje o durante estos viajes al Amazonas para no caer en una narrativa convencional, tópica, cliché, de buenos, malos, conflicto, ¿sabes? La manera tradicional de enfrentarse a este tipo de situaciones. Sí, yo creo que empieza siempre con una actitud, un acercamiento específico a las realidades, ¿no? Sea la Amazonía, sea una ciudad, que tiene que ver con una apertura, ¿no? Yo soy una persona muy, ¿cómo decirlo? Muy observadora, que tiende a la introspección, a analizar las cosas mucho. A veces demasiado, debo decir. Entonces, y soy una persona muy sensible también. Entonces creo que esa personalidad mía de observar, de estar presente, de tomarme el tiempo para hablar con la gente. Yo intento, por ejemplo, mis viajes, que duran mucho tiempo, duran un mes, 2, 3, 4, 5 meses, ¿no? Estoy mucho tiempo en el lugar, viajo varias veces. Entonces eso me permite a mí poder abrirme al otro, ¿no? No simplemente quedarme con una idea o con una opinión de una persona específica o con mis propias opiniones, sino tratar de la medida de lo posible de reaccionar ante la vida, ¿no? O sea, trato de ver cómo la gente vive y reacciono ante eso, me relaciono con eso y escucho. Y creo que la parte de la escucha es muy importante, ¿no? En este viaje, por ejemplo, en el Amazonas, un episodio que alguna vez hemos conversado, que te he contado, ¿no? Cuando tuve una toma de ayahuasca, ¿no? Me acuerdo mucho, porque yo soy una persona que tiene un respeto en términos espirituales por el territorio. Y en una de esa ceremonia de ayahuasca tuve como una especie de, no sé, de experiencia, ¿no? De escuchar a la vez los sonidos de la selva, ¿no? De una manera muy, como si fuera una gran orquesta, una gran sinfonía, ¿no? Desde los insectos o los ríos, etcétera. Y yo interpreté ese momento como que yo tenía que estar sensible a la escucha del otro, ¿no? Yo lo interpreté así, ¿no? Vas a hacer este viaje y tu papel es escuchar al otro, atentamente, escuchar al otro y dejar que el otro se exprese, ¿no? Entonces, en mi trabajo como periodista, yo he tratado, en la medida de lo posible, en convertirme en eso, como un ser que escucha, ¿no? Y a partir de ese trabajo de escucha, poder relacionarme, ¿no? Yo creo que eso es lo que al menos yo he extrañado mucho en el periodismo, donde todo es rápido, todo es inmediato, todo es fáctico, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? Yo creo que la vida real y la vida de los seres humanos es mucho más complejo que eso, ¿no? Joseph, me gustaría comentar contigo una cuestión. Claro, tú estás hablando de los otros, pero alguna vez me has hablado también de esa sensación que tú tienes cuando estás frente a un líder amazónico y tal, de que podría ser un espejo situado frente a ti, que si tu barba, tu cabello, tus lentes fueran diferentes o no los llevaras, Ujú, o estuvieras de otra manera afeitado ujú. tu Sí. cabello fuera diferente, sería más o menos como tú. ¿Qué crees que aporta esa visión? Tú sabes que para mí es una cuestión muy importante, ¿no? Las Claro. preposiciones. ¿Quién cuenta de o quién cuenta desde, ¿no? ¿Qué crees tú que aporta eso en un territorio tan complejo como el Amazonas, pero que tú has estudiado históricamente y siempre ha sido contado casi por los mismos, que en general tienen más que ver con mi aspecto físico que no con el tuyo? ¿Qué crees que Ujú. aporta esa visión específica tuya? Mm, sí, yo creo que aporta varias cosas y creo que la principal tiene que ver con una cercanía evidente, ¿verdad? Con el otro. Yo te he contado, ¿no? Que en esta investigación que estoy haciendo para el libro que voy a escribir, que voy a tratar de trabajar este año, estuve haciendo una investigación muy profunda de textos
de relatos de viaje, de no ficción, de viajeros que hayan hecho el mismo recorrido que yo, ¿no? Es decir, yo viajé desde Quito, Ecuador, hasta Belén do Pará, en el Atlántico brasileño, a lo largo del río Amazonas, ¿no? Estamos hablando de más de 3.000 kilómetros de viaje, pero hace 5 siglos, ¿verdad? Desde hace 5 siglos muchos otros seres humanos han recorrido. Entonces, cuando tú haces un análisis de la bibliografía, ¿verdad? De esos textos, la mayoría o la gran mayoría, por no decir casi todos, son escritos por hombres blancos, ¿no? Europeos o norteamericanos, ¿verdad? Es muy, muy complicado encontrar un relato a lo largo del río Amazonas escrito por una persona racializada, ¿no? Una persona marrón, negra o amarilla, ¿no? Y mucho menos por una mujer, ¿no? Mucho menos. Entonces, ahí nomás te das cuenta cómo la Amazonía o el imaginario que tenemos sobre la Amazonía durante los últimos 5 siglos ha sido construido sobre todo en función a los relatos que las personas blancas han hecho de ese territorio, ¿no? Entonces, una de las ideas que yo estoy trabajando en el libro tiene que ver con cómo cuenta, ¿verdad?, una persona racializada ese río a través del periodismo narrativo, a través de la crónica, ¿verdad? Porque de nuevo se ha contado viajes parciales o totales del río, pero desde las ciencias sociales, ¿no? Que es otro tipo de narración. Entonces, yo creo que desde ahí, tal vez, sin ser adánico en mi propuesta, puedo aportar un punto de vista diferente, porque yo de algún modo soy heredero de la confluencia entre lo indígena y lo occidental, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo mira, digamos, una persona que tiene raíces amazónicas, una persona racializada, marrón, ¿verdad?, el Amazonas? Ahora, eso no significa que yo sea igual, ¿verdad?, o equivalente, ¿verdad?, a las personas que viven en la Amazonía, ¿no? Ciertamente, como tú bien has señalado, claro, yo tengo rasgos por mi abuela, me parezco mucho a mi abuela, de hecho. Y sin embargo, cuando yo voy a esas comunidades, yo soy blanco, ¿no? O sea, yo soy blanco en términos culturales, ¿verdad? Por mi manera de hablar y demás, ¿no? Entonces, es compleja la relación, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo me pregunto en el libro o en mi propuesta es, eh, algo que yo me pregunto todo el tiempo es cómo es que se ha dado, cómo se da esa relación que hay entre las comunidades y la naturaleza, ¿no? Yo nací en la ciudad, en Lima, a pesar de que tengo raíces amazónicas, pero esa relación naturaleza-ser humano es algo que para mí es muy complejo de entender, ¿no? Y que tal vez nunca entienda porque yo no vivo ahí. Entonces, yo creo que lo más honesto que puedo hacer como cronista es, si bien es cierto, sé mi lugar o sé desde qué lugar de enunciación estoy contando la selva, sé también o soy muy consciente de mis imposibilidades y lo que yo pretendo como cronista es darlas, digamos, darlas a conocer en lo que estoy escribiendo, ¿no? Por eso mis crónicas son crónicas de un narrador que escucha, que es muy observador, pero también que duda todo el tiempo de lo que escribe, ¿no? Yo creo que eso es un rasgo en todo caso de mi manera de escribir, ¿no? Y en todo caso también es un valor, dudar de lo que uno escribe siempre es un valor. Joseph, Sí. te acercas a un lugar bien conocido globalmente como una zona de conflicto. Últimamente han sido masivas las explicaciones periodísticas sobre las grandes sequías históricas del Amazonas, sobre los problemas del cambio climático y la emergencia climática relacionadas con el río. Son conocidas históricamente y tú también has trabajado las cuestiones de extractivismo, petróleo, madera, minería, etcétera, etcétera. Y también son bien conocidas las historias de conflictos con las poblaciones locales que viven y conocen e interpretan diferente a la racionalidad occidental o de origen occidental, las tradiciones, el río, la naturaleza, etc. ¿Cómo te enfrentas tú a ese territorio conflictivo? ¿Y es específicamente diferente a lo que haces en otros lugares o no? ¿O básicamente es el mismo proceso de escucha? ¿O qué tiene el Amazonas de específico que te ha obligado a mejorar, a trabajar de otra manera, a buscar de otros modos? Sí, yo creo que es muy importante para quienes no han visitado la Amazonía entender que desde la fundación de los estados-nación, digamos, el Perú, ¿no?
Colombia, Brasil, ¿verdad? Bolivia, Venezuela, todos los países, esos países que comparten la Amazonía, el territorio amazónico siempre ha sido un país fronterizo, ¿no? La selva, por definición, es la frontera, es como el lugar, los extramuros de los estados-nación. Y por lo tanto, la presencia del Estado, ¿verdad? Del gobierno en todo caso, es muy poca o casi nula a veces, ¿no? Y eso supone también que al haber este vacío estatal, ¿no? Ese vacío es ocupado muchas veces por economías ilegales, economías o grupos armados, ¿verdad? En este caso estamos hablando de varias cosas que se superponen, ¿no? Estamos hablando de narcotráfico, minería ilegal, estamos hablando de trata de personas y por otro lado también estamos hablando de el efecto terrible que tiene muchas veces, por ejemplo, ¿no? Las economías que son formales, pero destruyen también. En Brasil, por ejemplo, tenemos el agronegocio, ¿verdad? La deforestación causada por la expansión de las tierras para criar ganado. Tenemos las hidroeléctricas también que afectan. Entonces, la selva es un territorio ciertamente marcado por esa violencia extractivista, muy, muy, muy marcado, ¿no? Y yo creo que las personas que vivimos en la ciudad no observamos eso, no nos fijamos en eso, porque pues aquí nos beneficiamos del extractivismo que se genera en esos territorios, ¿verdad? Sin embargo, si bien la selva es un territorio marcado por esa violencia extractivista, donde podemos ver el germen del problema del cambio climático que estamos viviendo hoy, también es un territorio de posibilidades para encontrar soluciones, ¿no? Hemos conversado muchas veces sobre esto, cómo los pueblos indígenas, ¿no? El territorio amazónico ocupa más o menos casi 50% de Sudamérica, es bien grande. Y en ese territorio viven más de 400 pueblos indígenas. Estos pueblos, a lo largo de su historia, que tiene milenios y milenios, ellos han vivido muchas veces el fin del mundo, ¿no? Por cambios climáticos que han ocurrido antes, por las invasiones europeas a sus territorios, por los genocidios que han causado también ciertos ciclos extractivistas, como el caucho, por ejemplo. Y ellos han sobrevivido y sobreviven hasta hoy culturalmente en sus lenguas, ¿no? Entonces, yo creo que si estamos rumbo a una especie de fin del mundo también o de crisis climática que va a afectar terriblemente la civilización humana, no es sorprendente que ahora volteemos a ver cómo viven estas poblaciones y cómo podemos encontrar respuestas. Y creo que la respuesta clave está en observar detenidamente cómo es la relación original entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Entender que el ser humano y naturaleza es uno solo, no son dos cosas totalmente disociadas, sino que conviven, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Entonces, para resumir, el territorio amazónico es un espacio donde podemos ver, observar los problemas, pero también las posibles soluciones al futuro, ¿no? Joseph, en tu práctica periodística, tú siempre, recuerdo por ejemplo tu libro Guerras del Interior, tú siempre has destacado esa posibilidad o esa capacidad para acercarse al conflicto que vivimos los seres humanos con perspectivas bien particulares y bien personales, como tú has dicho, fruto de tu capacidad de escucha, de tu sensibilidad, de tu capacidad de observación. Pero ¿el Amazonas te ha pedido narrativamente algo que no habías hecho nunca? ¿El río te ha llevado, te ha forzado de alguna manera a narrar como el río quiere? ¿Qué estás pensando en ese sentido? Sí, bueno, yo creo que viajar por el río, en este caso estamos hablando del río más largo del mundo, el río más caudaloso, obviamente que moviliza cosas dentro de ti, ¿no? Yo durante los últimos 3 años más o menos he pasado por una serie de situaciones familiares, pérdidas, ¿no? Crisis. Y en ese transcurso también he recorrido el Amazonas 2 veces, ¿no? En el 2023 viajé por el Amazonas para un proyecto muy particular que hicimos en una fundación en la cual yo trabajaba, este equipo de trabajo del cual participé se armó una gran exposición sobre el Amazonas en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Ese fue el primer viaje.
Y luego en el segundo viaje, en el 2025, que fue un poco más de tiempo, casi 6 meses, también hubo una cosa que se va moviendo dentro de mí, ¿no? Digamos, esa perturbación interior hizo que yo también buscara maneras diferentes de contar. Yo creo que para cualquier escritor o escritora, o cualquier persona que practica un arte específico, es muy importante ser sensible al material que has podido compilar, ¿no? En mi caso, eh, yo escribí Guerras del Interior con la versión de lo que yo fui hace casi 10 años, ¿no? Un periodista mucho más ceñido a las estructuras clásicas, a lo que yo había leído, ¿verdad? Pero ahora, que ya pronto voy a cumplir 40, siento que eso ya se hizo, ya se ha hecho, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo cuento el río de una manera mucho más orgánica, mucho más... ¿cómo puedo expresar lo que yo sentí mientras yo viajaba por esa gran serpiente de agua, ¿no? Es ahí donde yo comencé a pensar en formas que sean mucho más fluidas como el agua, como el río, ¿no? Yo en un primer momento llamé como Crónica Río, ¿no? Yo escribí una primera versión para la exposición que hizo esta fundación, Beast Projects, en el Centro de Cultura Contemporánea. Hice un texto que contaba mi primer viaje y que ante la imposibilidad de expresar esa conmoción, ese viaje a través del agua, es que yo comencé a jugar con las palabras, ¿no? Y ya no era una prosa de corrido, sino que era una forma como un río de palabras, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi padre apenas había fallecido un mes atrás y yo estaba buscando, estaba bloqueado y una noche comencé a jugar con las palabras y encontré esa forma y lo escribí de un tirón, ¿no? Yo siempre estoy convencido de que todos los seres humanos en momentos de crisis activan en uno ciertos mecanismos de defensa, ¿no? Y yo creo que uno de esos mecanismos es la creatividad. Yo creo que en ese momento de crisis y con esa conmoción del viaje aparece esa escritura y que es lo que yo he comenzado a cultivar un poco más, ¿no? Entonces ahora este libro que he titulado por ahora se llama Todo nace en el agua y muere en ella, ¿no? Así se llama, ¿no? Y es como una especie como de frase o verso, digamos, que trata de recoger la concepción que tienen los pueblos indígenas sobre el ciclo del agua, el ciclo de la vida, ¿no? Donde el tiempo es circular, no es lineal, y donde, digamos, para los pueblos amazónicos, la madre del agua es el río, ¿no? El Yacumama, que le llaman. Entonces, y científicamente también es un ciclo circular, ¿no? El agua se evapora, ¿no? Se convierte en nube, se precipita en los Andes, luego vuelve al río y ese ciclo se va repitiendo, repitiendo. Entonces, me parece un título bonito. Por ahora es un título de trabajo y estoy buscando a ver de qué manera ese río se va expandiendo, ¿no? Se va canalizando en palabras, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es una exploración. Yo creo que de hecho esa es un poco la voluntad que yo tengo como escritor, que es tratar de explorar nuevas maneras de escribir, ¿no? Yo le he llamado ahora Crónica Río, Crónica Camino, que hemos conversado, poesía documental, periodística, pero definitivamente no es lo que antes escribía, ¿no? Ya para acabar, Joseph, esta idea de esta nueva, o para ti, manera de abordar la escritura de la realidad, ¿tiene que ver de alguna manera con la sensación de abandono del periodismo clásico de toda la vida, el que dice decir la verdad todo el tiempo, el que tiene datos sobre todo, el que tiene también, de alguna manera, un punto moral, de superioridad moral frente al resto de los seres humanos? Entiendo de tus palabras que hay un cierto cansancio de esa mirada sobre la realidad. Sí, o sea, no sé si es cierto cansancio, y yo creo que tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Con que siento que yo he agotado ya mis posibilidades ahí, ¿no? Porque además ya se ha hecho tanto tiempo durante tantas décadas, ¿no? Y también porque mi sensibilidad me arroja a escribir de esa manera ahora, ¿no? ¿Cómo decirlo? Yo nunca, y esto también lo hemos conversado, nunca me he considerado un periodista del todo, ¿no? Siempre me considero como un
a veces como un impostor, ¿no? No impostor, no es la palabra, pero como que alguien que está como un pie en el arte y otro pie en el periodismo. Yo creo que lo que sí tengo en términos periodísticos es cierto sentido del deber, cierto sentido y eso lo creo genuinamente, ¿no? Yo creo que todos aquellos que practicamos el periodismo, por más cínicos que seamos, tenemos dentro una necesidad de poner al servicio nuestro talento para que la sociedad en la que vivimos sea un poco más justa, ¿no? Yo estoy convencido de eso. Y yo creo que eso es lo que yo rescato del periodismo, ¿no? Es decir, pongo al servicio del otro mi talento o mi capacidad, la poca que tenga, para poder contar historias y que la gente a través de ese dispositivo narrativo se haga preguntas. Y en ese acto de preguntarse, de cuestionarse su papel como ciudadano, sus privilegios, poder construir algo mejor de lo que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que eso puede sonar idealista, pero en todo caso es mi manera de proceder, ¿no? Entonces del periodismo rescato eso, pero sin embargo yo siempre he tenido una vocación por las artes, por la música, por el dibujo, por las artes plásticas en fin, por diferentes manifestaciones, y me gusta incorporar de todo eso que yo observo en mi práctica, ¿no? Yo creo que eso es lo divertido, ¿no? El otro día estábamos hablando mucho de Borges, ¿no? Que ahora leí de nuevo toda la narrativa borgiana, ¿no? Y una de las cosas que te contaba, que yo aprendí o que recordé, es la importancia de incorporar la travesura, el juego en la escritura, ¿no? Y de no pensar la escritura solamente como algo que es tortuoso, algo que es cansado, no, sino incorporar lo lúdico y buscar, ¿no? Yo creo que eso es al menos el espíritu que yo intento conservar, ¿no? Doncs amb aquesta invitació del periodista i escriptor peruà Josep Zárate a buscar l'ironia, la diversió, una mica també l'hedonisme, passar-ho bé i, com ell ha dit, jugar amb la travessura, ens quedem avui i li donem les gràcies, Josep, por habernos acompañado hoy aquí en Catalunya Plural. Gracias a ti, un placer.